Los invito a abrir sus confesiones y tener sus Biblias a mano, porque en el día de hoy vamos a empezar con el capítulo número 18 de la Confesión Bautista del año 1689, y el título del sermón en esta ocasión le he decidido poner La seguridad infalible del cristiano de su salvación. Vamos a ver estos 4 puntos en el día de hoy con la ayuda de nuestro Padre. Antes de empezar, voy a recomendar, es muy raro que recomiende yo algo, pero todos aquellos que están luchando con su seguridad de la salvación por lo que sea, porque ven pecados adentro y se consideran quizás que seré un elegido, el Señor me habrá salvado, esas luchas interiores que a veces surgen y emanan de la mente sugestivamente dentro de uno, porque objetivamente vimos la perseverancia de los santos, que nuestra seguridad, vamos a decir, objetiva, vimos el domingo pasado, es por lo que hizo el Señor Jesucristo y la palabra y todo lo que vimos, ¿no? Pero esto surge adentro de nuestra mente. No dudamos de lo que Dios ha hecho, o sea, no se trata tanto de la fe, sino que una lucha interna dentro de nosotros se levanta para querernos hacer dudar. Entonces, miren, yo no tengo el libro, de verdad no lo tengo, pero tengo la fotocopia. Yo lo tengo en una carpetita, todo esto se puede hacer. Si usted invierte un dinerito, una fotocopia, se llama Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores, por John Bunyan. Un clásico, de verdad. Para leerlo del principio hasta el final, cautiva totalmente, como los libros de Bunyan. Y él ahí, ustedes lo van a ver, como él lucha consigo mismo, vamos a decir, con las fieras de adentro de él, porque él dudaba constantemente, se tapaba la cabeza y luchaba, usted ve que se metía a veces la cabeza en el agua y tenía un montón de problemas. El enemigo viene y a veces hay gente escuchado que hasta le incita a que se mate. ¿Por qué? Porque vienen esas voces internas. Bueno, yo diría que lo lean, yo lo leí como 2 o 3 veces, es un clásico. Pero, como saben ustedes, casi siempre tengo otro de Bunyan, ¿no? Tengo este, ¿no? El progreso de Peregrino. Y son que hago casi siempre en mis introducciones. Pero antes de eso vamos a empezar con el punto número 1 y después voy a empezar a hablar un poquito. Bueno, es así. Punto número 1. Aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de hallarse en el favor de Dios y en estado de salvación, entre comillas dice, o en corchete dice, pero la esperanza de ellos perecerá. Sin embargo, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca las avergonzará. Bueno, vamos a ver este punto. La mayoría, si ustedes escucharon un sermón o han leído un comentario o lo que sea de la confesión, ellos ven tres, vamos a decir, 3 clases de personas ahí, de la seguridad, de la gracia de salvación. Yo veo 2, o sea, veo los otros 2, pero yo lo agrupé por grupo. O sea, los 2 que yo veo, o sea, los creyentes temporales y las personas no regeneradas, para mí yo los clasifico como no nacidos de nuevo. Entonces para mí hay trigo y cizaña, luz y tiniebla. Pero dentro de esas 2 categorías, vamos a decir, acá se muestra como 3. Ustedes van a encontrar en el primer párrafo ahí que los creyentes que lo son por un tiempo, ese es uno. Y después hay otros que habla que no son regenerados, pero están vanamente confiados en una esperanza que es falsa, que la vamos a ver en un ratito.
Y por supuesto, si usted pertenece a ese tercer grupo, bienaventurado sea usted. Que son aquellos que de verdad tienen una seguridad de la salvación porque tienen algo infalible de ellos que le garantiza su salvación, que vamos a ver dentro de un rato, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con esto. Y voy a usar el proceso de peregrino. Primero, no lo voy a usar tanto, o sea, si usted lo conoce se va a dar cuenta de qué estoy hablando. Pero en una parte, cuando ya había empezado su viaje cristiano, o sea, su peregrinar, ¿alguien tiene prendido el micrófono ahí? Por favor, si lo puede poner en silencio. Está flexible, ¿se acuerdan? Y por favor, si puede poner silencio el micrófono. Si no, voy a tener que cerrar la grabación, cortar la transmisión. Está flexible ahí y acuérdense que empieza el viaje. Empieza el viaje, voy a tener que cortar la transmisión porque no quiere cortar la persona. Por favor, si puede poner en silencio a alguien ahí porque voy a tener que cortar. Creo que es Gregorio o uno de esos. Pónganlo en silencio, por favor. Porque está saliendo una grabación. Está flexible, entonces voy a tener que cortar la transmisión. Lo siento, voy a tener que cortar. Por favor, porque lo corto, si no. Un momento que voy a cortar esto. Le voy a bajar el volumen. Perdón, lo que estaban escuchando. Está flexible, como estaba diciendo ahora, sin distracción, ¿no? ¿Y qué sucede? Él emprendió el viaje, pero acuérdense de que la confesión está acá diciendo que hay ciertas personas que están durante un tiempo, ¿no? que son por un tiempo. Estas personas, escuchen bien, han creído, no es que no han creído, han creído, pero por un tiempo. ¿Y se acuerdan de Flexible? Flexible que le gustó, para eso tiene que leer el libro del Progreso Peregrino. No la película, pero la película no la da completa. Y en una parte iba contento, dice a dónde vamos, escuchaba las promesas de ahí que fue hecho, y bueno, y acuérdense que dice, ¿tú crees en aquellas cosas? Yo no lo puedo relatar todo. Y Cristiano dice, sí, yo creo lo que está escrito. ¿Dónde está tu confiabilidad? Bueno, en lo que está escrito. Así yo le puedo decir, ¿por qué? Porque aquel que lo escribió no puede mentir. ¿Se da cuenta? El fundamento de Cristiano, él creyó. ¿Por qué? Pero no porque él creyó, sino porque la palabra dice que aquel que escribió la Biblia, bueno, todo eso hay una teología ahí oculta ahí. Bunyan quizás no era tanto como John Owen, pero tenía mucha teología. Son como esos pastores que quizás no hablan de una forma muy catedrática, pero él se sabe hacer explicar la teología para que la pueda entender hasta un chico. Bunyan hacía eso. Sabía mucha teología, pero la hacía de una forma sencilla. Es como lo hace un maestro, ¿no? Y Bunyan dice ahí, ¿crees que esta palabra es un libro verdaderamente verdadero, es flexible? Dice, ciertamente fue hecho para aquel que no puede mentir. Bueno, y así sigue hablando y hablando y hablando. Y él había creído en eso, de la sustancia verdaderamente estamos dispuestos a tener lo que él nos otorgará. Bueno, ustedes conocen, en un momento ellos llegan a un pantano, que se empezaron a hundir, en el pantano fangoso, y ahí donde Flexible se vuelve atrás. Fíjate que dice, Flexible hizo unos esfuerzos desesperados y salió del fango por el lado del pantano más cercano y se volvió a su propia casa. Acuérdense, si ustedes se acuerdan del progreso peregrino, el cristiano iba más despacio. ¿Por qué iba más despacio? ¿Por qué? Sí. ¿Pero qué llevaba algo que lo dejaba? ¿Y qué era eso? El pecado, muy bien. Fíjese que Flexible venía saltando, apurado. ¿Por qué? Porque él no tuvo, vamos a decir, no tuvo nunca, vamos a decir, sí, la conciencia, es verdad. Él no fue confrontado con la ley, nunca vio su pecado. Él iba por las promesas. ¿Qué promete? ¿Qué promete? Calle de oro, prosperidad, ¿qué es lo que hay? Y ante la primera prueba, salió volando, él se fue. Pero Cristiano, fíjese que quedaba. Y el otro se fue por el lado que estaba más cercano a su propia casa. Pero Cristiano, fíjese que se quedó solo. El cristiano generalmente termina quedándose solo a veces, ¿no? Y fíjese, y él fue, pero él no fue por la parte de su casa, sino que fue por el otro lado. Se fue revolcando, dice, hasta porque pudo salir. Pero no lejos de la puerta de su casa, sino que él trataba de acercarse a la puerta estrecha, por donde todos entran.
Y bueno, y ahí tienen a esas personas que creen durante un tiempo. Son personas que creen durante un tiempo. Ahora vamos a ir a la Biblia para comprobarlo. Esto es una alegoría. Pero ustedes si se acuerdan, más adelante en la vida cristiana de cristianos, ¿se acuerdan que pasa en una parte que él iba hablando? Él se encuentra a otros tres personajes dormidos, que era simpleza, el otro era pereza y el tercero era presunción. Que eso también, personas que creen que se usaba por una presunción de ellos, pero no vamos a decir por lo que dice las escrituras, la seguridad infalible que tiene un cristiano. Ahora, ¿quién se encuentra? ¿Se acuerdan? En una parte que divisó dos hombres que estaban cruzando por la parte izquierda del camino estrecho, o sea, ¿quién eran? Bueno, era formalista, el otro era hipocresía. En esta confesión que tenemos nosotros no aparece por hipocresía, creo que aparece y otras personas no regeneradas vanamente se engañan con esperanza falsa. Bueno, esta era hipocresía. ¿Qué es un hipócrita? Una hipocresía. Estos que querían, este es el segundito grupo. Estas son personas hipócritas. Una persona hipócrita, alguien que está fingiendo algo. ¿Vieron cómo eso de los teatros, algo de eso, que se ponían máscaras en esa época? Bueno, un hipócrita puede fingir tener una virtud, tener frutos dentro del cristianismo, fingir un sentimiento, pero es algo que la persona en sí no tiene, esas cualidades que quiere decir que tiene. Bueno, esos son los grupos que aparecen ahí. Y por tercero aparecen los cristianos, ¿no? Y acuérdense, yo no lo voy a leer, se los recomiendo, de ahí en adelante empieza un relato con hipocresía y formalista, y él le dijeron que no entró por la puerta estrella, ponía atrás, que al final del camino se iban a encontrar, y ustedes saben lo que pasa, entra una discusión entre ellos y ellos se terminan perdiendo en esa parte. Hasta ahí voy a dejar el progreso por el mío porque después tengo más adelante para hablar de ello. Voy a empezar a hablar entonces de lo que la confesión dice de estos creyentes temporales, ¿no? Fíjese, la fe del creyente verdadero es diferente a la del creyente temporal y la de los hipócritas o los no regenerados. Si ustedes estuvieron atentos a la serie que veníamos haciendo del capítulo 14, punto número 3, se les va a refrescar la memoria, dice así, de la fe salvadora. De la fe salvadora capítulo 14, que ya lo vimos. Punto 3 dice, esta fe, aunque sea diferente en grados y pueda ser débil o fuerte, es sin embargo, aún en su grado mínimo, por supuesto hablando de los cristianos, diferente en su clase y naturaleza como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes, escuchen, que solo lo son por un tiempo y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa, creciendo en mucho hasta obtener completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Confesión de Bautista de 1689 de la fe salvadora, el capítulo 14, versículo 3, punto 3. Ahí van a encontrar un poco. Ahí hace una diferencia también la confesión. ¿En qué? Bueno, en los creyentes verdaderos, aunque sea chiquitita y venga pronto a cojear y sea un poca fe, téngalo por seguro que va a llegar. Va a llegar. Pero aquellos que vemos que son como flexibles, como son vuelve atrás, que como son formalistas, como son hipocresía, y ustedes lo van a hipocresía, yo no me da tiempo de hablar, hipocresía y formalista, en una parte dice, ¿dónde van? Dice, vamos en busca de aplausos y elogios, algo así. Ellos no iban a adorar al Señor, iban a que, ejemplo, un grupo de música, que vamos a cantar unas alabanzas para el Señor, pero que van a buscar que lo aplaudan, de hacer una colecta, una ofrenda de amor. Ustedes ven todo lo que hay atrás, nunca hacen las cosas para el Señor sinceramente, como estuvimos viendo de las buenas obras que acepta el Señor. Pero Cristiano no era así. En toda su vida, en su peregrinar, él seguía, avanzaba. Y por eso mismo que vamos a ver que si usted tiene una buena una buena ortodoxia, usted va a poder vivir una buena ortopraxis. ¿Sabe por qué? Porque usted está seguro de su salvación, pero no en usted. Está seguro en lo que Cristo dijo y el poder del Espíritu Santo. Que usted, por eso es que usted no se va a quedar con las manos quietas, así como... No, eso lo vamos a mover, vamos a ver. Entonces estos creyentes temporales son lo que aparecen ahí. No te voy a dejar la confesión acá. Y ahora sí vamos a usar la espada del Señor. En el publicano, en Lucas 18, fíjese,
Yo ya los tengo marcados para ganar tiempo. Lucas 18, versículo 9 al 14, y escuche lo que dice. El Señor está dando una parábola del fariseo y del publicano. Acuérdense del punto que estamos tocando, de estos creyentes temporales y los que confían, vamos a decir, en sí mismos, personas no regeneradas. Una persona que confía en sí mismo porque no confía en la justicia de Dios, ¿no? Entonces está confiando en sí mismo. Y fíjese lo que dice el versículo 9 de Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta palabra. Dos hombres subieron, bueno, ustedes conocen el relato para ganar tiempo. Esta persona, fíjese lo que confiaba, oraba consigo mismo, no es que oraba con él, oraba a sí mismo. Y te doy gracias, fíjese que orgulloso que era, no soy como los otros hombres, ladrones. Él se comparaba con aquellos que tienen más pecados que él. Ayuno 2 veces, toda obra, lo que él hace, doy diezmo, todo, pero el publicano estando de lejos dice que no quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mi pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y que se humilla será enaltecido. ¿Vieron? Una persona que se humilla es una persona que reconoce ante el Dios Altísimo y que es santo y ante su santa ley que él está mal. Y se humilla y dice, séme propicio a mí, yo no puedo. Y esta persona fue, vamos a decir, la que bajó justificada. Y la otra persona, ustedes saben cómo quedó, ¿no? A menos que se haya arrepentido, muertos en delirio de pecado. Entonces podemos ver en las Escrituras que están estas personas, vamos a decir, algunas personas que de verdad son hipócritas, creen ser algo como esto, y ustedes tienen lo mismo los fariseos, personas que creían que eran salvas, ¿no? Y sin más ir más lejos, que bueno, ahora hay que ir a Mateo 7, versículo 21 al 23 creo que, y acuérdese, este es casi siempre lo nombro, ¿no? Pero dice así, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, por eso que siempre lo digo, es anomia. Estas personas querían cumplir la ley externamente, ¿no? Y fíjese todas las cosas que hacían ellos, confiaban en sí mismos, hicimos esto, hicimos aquello, hoy podría decirle, fuimos a esta campaña, gané 500 almas para Cristo, como si ellos pudieran ganar. Todas las cosas que hicimos, profetizamos, echamos fuera demonios, todas esas cosas. Pero el que dice, nunca le declaré, nunca os conocí. O sea, la palabra es tener una relación. La relación es cuando nosotros estamos unidos a Cristo. Acuérdense cuando hablamos de Ginosco, está una relación que hay, una unión. Él dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Ellos confiaron en sus obras, pero no confiaron en la obra hecha en la cruz por Cristo. Un verdadero cristiano no confía en lo suyo, aunque tiene que hacer esas buenas obras, él no confía. No decimos, Señor, yo hice esto, yo hice aquello. No, yo he confiado en lo que tú hiciste. Entonces debemos entender esa seguridad vana que hay en muchas personas. No voy a profundizar, pero no puedo dejar de pasar este texto y es importante que lo podamos ver cuando estamos discerniendo estas clases de vamos a decir, de fe falsas que hay, ¿no? La parábola del sembrador, aunque este capítulo tiene por lo menos hasta donde yo lo quiero hablar tiene 23, porque empieza a hablar la palabra del sembrador, el propósito de las palabras, Jesús explica la palabra del sembrador. No me da tiempo, pero ustedes léanlo si ustedes pueden, y fíjese que el Señor, yo voy a leer cuando está explicando el Señor, y eso lo hace en el versículo número 18, dice así: Oí pues vosotros la palabra del sembrador, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución o por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado con espino, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza hagan la palabra y se hace infructuosa.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 por 70 y 30 por uno. Bueno, por arriba. Fíjese que el Señor muestra diferentes personas ahí en esto. No me da tiempo de explicarlo bien, ¿no? Pero si no, no podíamos seguir con toda la confesión. Pero el Señor, o sea, él es el que empezó, ahora nosotros seguimos esa obra que Él hizo, ¿no? Pero Él, vos haces la semilla, la palabra o el Evangelio, podríamos decir que nosotros predicamos, la tierra, el corazón de las personas. Entonces, ¿qué sucede? Muchos, en algunos de ellos dice que fue pedregado, oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero ¿qué se viene esa persona que usted le predica y automáticamente es tan gozoso? Parece que recibirle la palabra contento. Pero ¿qué dice? Que no tiene raíz, sino que es de corta duración. Puede venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra y luego tropieza. No sé si han sembrado ustedes, han tirado una semillita y a veces cae por arriba de la tierra y como que quiere salir pero muere. Porque no tuvo tierra. Bueno, no está unida a la raíz del Señor Jesucristo. Si no está en la realidad, los pámpanos, las ramas nunca van a dar fruto. ¿Saben por qué? Porque es cuando está en Cristo, y de Cristo es cuando salimos nosotros y damos fruto. Entonces estas personas, por más, dice que reciben con gozo, no vieron esos avivamientos, que saltan y gritan, y levantan las manos, y gritos de victoria y cosas así, pero usted lo ve en su vida diaria y después como parecieran... La única diferencia que lo diferencia del mundo es que ellos se dicen ser cristianos. No hay. Para ellos la vida cristiana es gozo, cantar alabanza, que nosotros lo hacemos, pero eso es su vida de ellos. Dicen, vos no tenés el espíritu. Porque para ellos es gozo, nada más. La palabra de Dios y nada de esas cosas, no. Entonces estas personas, fíjese que dice que estas personas reciben con gozo, pero a causa, vamos a decir, no tiene raíz, sino que es de corta duración. ¿Por qué? Porque después viene la aflicción, persecución. ¿Quién hizo eso? Flexible. Flexible es una persona que le cae bien a todos. Si vieron esos bonitos finitos como el sauce, o eso que se hace, y usted lo ve que se mueve de acá para allá, no es como un roble, que tardó mucho tiempo, aunque fue una semilla de mostaza chiquitita, pero con el correr de los años el cristiano y esa cristiana se fortaleció. Lleva tiempo quizá arraigar la seguridad de salvación porque nosotros nos miramos nosotros mismos. Y vamos a ver en el punto 3 que no es tanto de la fe, sino es algo de acá, de la mente de nosotros, al vernos nosotros. Pero esta gente no pertenece, vamos a decir, al reino de Dios. Y el otro, fíjese que es entre espino, el que fue, oye la palabra, pero escuche, el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la hacen fructuosa. ¿Ve? Muchas personas aceptan la palabra, pero automáticamente el afán o las preocupaciones, si quieren decir las cosas del mundo, van. ¿Qué ejemplo le podría? Bueno, Demas, porque Demas estuvo mucho tiempo con Pablo, y creo que, no sé si en primera o segunda de Timoteo 4:10, por ahí, me lo olvidé, creo que 4:10 dice, más Demas me ha desamparado, amando más el mundo se fue. Son personas que el afán, el engaño, la riqueza. ¿Te acuerdan el Jesse ese del profeta Elías? También estuvo tiempo. El otro, el afán, la riqueza del mundo, Judas, Simón el mago. ¿Cuántos profesaron ser, vamos a decir ahí, pseudos cristianos o falsos cristianos? Pero, mire, el tercer punto. Mas el que fue sembrado en buena tierra. ¿Qué es buena tierra? Un buen corazón. ¿Usted tiene un buen corazón? No. Entonces, ¿qué significa? Que tuvo que la ley labrar el corazón, romper, trabajar para que venga el Evangelio y poner ahí en ese corazón, pero eso lo hizo el Señor, trabajó el corazón. Dice, oye, por supuesto, ¿por qué oye? Porque el Señor le destapa el oído. Fíjense, ustedes escuchen la palabra, dice, ¿por qué le hablas en parábolas? Antes dice, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Versículo número 13. A propósito le hablaba el Señor así. ¿Por qué? Pero ustedes no. ¿Usted está escuchando la palabra? ¿Usted está entendiendo la palabra? Bienaventurado porque Dios le abrió el entendimiento, como dice Lucas 24. Que ni siquiera los discípulos que tuvieron casi 3 años y medio no entendían, ni siquiera le conocían. Pero dice, el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, que Moisés y todo eso hablaba de él. Si él no hace esa obra, y dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende
La palabra se trata de entender, no del sentimiento. Levanto mi mano, gloria a Dios. Acepté a Jesús, tengo un alma más para la victoria. ¿Cuánto ganaste? 20. ¿Usted cree que eso es el evangelio? Que la gente son números para su congregación. Un ministro, yo prefiero que esté sentado 1, 2 o 3 y no llegar al día de juicio y presentarle 5.000 almas que están muertas al Señor. Porque están muertas. Un verdadero pastor va a predicarle, se va a asegurar que esa persona haya nacido de nuevo para que esté dentro de la membresía porque lo ama la persona. Él tiene que matar su orgullo al ministro. ¿Sabe por qué? Porque el ministro quiere tener muchas almas. ¿Para qué? Para que digan, qué bien, ahora sí sos un ministro. Ahora que cuántas has ganado. Y de eso yo conozco mucho que he hablado. ¿Cuántos tenés? ¿Cuántas tengo que? Le digo. Yo no gano nada, le digo. Son los que Dios trae. Yo les predico. Entonces, hay incluso ministros que están equivocados pensando que la gente son... No, nosotros predicarle el Evangelio. El Señor, el Espíritu Santo, lo llamará eficaz. Entiende. ¿Por qué entiende? Porque solamente Él, Satanás, cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Y escuche, y da fruto. Si usted es un verdadero cristiano, de verdad el Señor Jesucristo le abrió el entendimiento, pudo entender el Evangelio que antes se lo decían 1, 2, 3, 4 veces y no lo entendía. Decía, sí, entiendo información, decía asentimiento, pero no tenía fe. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene fe, tiene fruto. Porque la fe sin obra es estéril, está muerta. Es como un cuerpo que no tiene espíritu. Y esto es la esencia, vamos a decir, que produce el Evangelio mismo. El Señor siembra la palabra por medio de alguien que predique en un corazón que Él mismo prepara, labra, le abre la mente para que entienda y dé fruto. Todo es de Él. Todo es de Él. Nosotros vemos, si yo, Sergio Daniel, te podría decir, a ver qué puedo hacer, estoy perdido, pero como yo veo, confío que Él está haciendo todo, entonces yo me afianzo de eso, porque es el que Él no miente. Entonces estoy seguro que aquel que sostiene el mundo y aquel que sostiene la galaxia y todo lo que ha creado, no me sostendrá a mí. Cuando Él puede sostener todo. Entonces yo confío y con esa confianza me afianzo y sigo más adelante perseverando y procuro seguir a la meta, al llamamiento que fui llamado. Amado, se trata de eso, es importante, vamos a ver después que usted procure, no todos lo logran, pero procure. Yo sé que usted no está dudando de Cristo, pero si usted cuando mira esos pecados cae y peca y Satanás y su conciencia le dice, ¿vos sos cristiano? Confíe en lo que le ha dicho Dios, pero vamos a ver que hay ciertos fundamentos, porque yo no puedo vivir una vida pecando y autoengañarme, eso sería lo más tonto del mundo, querer engañarme nosotros. Por eso que vamos a ver que es una seguridad infalible que está basada en algo. Entonces acuérdense, hay muchas personas que parecen ser cristianos, dice 1 Juan 2, versículo 19, que estaban con nosotros y salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, no van a poder perseverar. No sé cómo decirle, en mi época, yo soy un poco viejo, ¿no? Pero había una película que se llamaba Drácula en mi época, y ese no sé qué era, esa cosa de las tinieblas, no podía estar mucho tiempo en la luz, ¿sabía? Bueno, un pseudo cristiano tampoco puede estar mucho tiempo con un cristiano, porque un cristiano es natural, es como que usted saque un pez fuera del agua y lo hace así. El cristiano no soporta mucho. Lo otro tampoco, no pueden estar, el cristiano no puede estar. Bueno, saque a un chancho y quiera vestirlo como quiera, báñelo y píntelo y póngale lo que ponga, como dice el dicho mundano. El chancho, por más limpiado, sigue siendo chancho, porque externamente quiere guardar la ley. Es algo que quiere él fingir, pero internamente no ha sucedido nada. Entonces no perseveran mucho, no siguen. Porque han confiado quizá en sí mismos, han levantado su mano, han repetido una oración, alguien le dijo que yo soy un cristiano, ya, bienvenido, le golpea el hombre, dice, bienvenido a la familia de Dios, y lo aceptan ahí como si ya él hubiera nacido, no vieron nunca nada, solo porque él repitió algo, ya está, ya es como que entras dentro de un club. No, ¿por qué el cristiano está seguro? Ahora vamos a ver un poco, ¿por qué? Bueno, él no se basa en sí mismo, él no confía
nada en sí mismo que Él haya hecho. Él, en sencilla palabra, que después vamos a profundizar un poco más, si quiere anotar esta parte, es que Él lo que está basado es en el Evangelio, pero en el Evangelio verdadero, en la obra que ha hecho el Señor Jesucristo. Él no es un... ¿Se acuerdan cuando ignorancia quiere cruzar, que al final voy a cerrar con eso, ignorancia quiere cruzar al otro lado y estaba llegando al cielo? Cristianos estaban nadando así con esperanzados, estaban muriendo por entrar, pasando por el río, que estaban muriendo, y vana confianza, fíjese que no se mató, se mandó por un botecito y iba con quién, con vana confianza. ¿Se acuerda? El remero, ¿cómo se llamaba? Vana confianza de progreso de peregrino, ¿no? Fíjese, y acá dice, presunciones carnales de hallarse en favor de Dios y estando de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. De esta gente. Es como van a confiar, como ignorancia era ignorancia porque no quiso escuchar al cristiano y esperanzado. Cuando le quiso predicar la palabra, le dijo, no, me lo dice mi corazón, tengo buenos sentimientos que siento. Y él seguía así, no escuchaba que esos sentimientos, no está mal tener sentimientos, no está tan mal. No está mal, porque fuimos creados con sentimientos. Lo que tiene es que esos sentimientos tienen que estar fundamentados en la palabra de Dios, con lo que Dios dice. Si yo siento algo, debe ser basado en lo que dice. Sentimientos yo tengo que amar, de acuerdo como ama el Señor, tener sentimientos de tener caridad hacia las personas, pero este tenía un sentimiento basado en sí mismo y eso fue lo que lo llevó con el barquero vana confianza, que ustedes ven que lo tiran al infierno al final, en la alegoría esa. Pero el cristiano no, se basa en lo que el verdadero evangelio le ha confrontado a él con su pecado. Ha visto a Dios a él en su santidad como Isaías. Ay de mí, estoy muerto. Ha visto como Pedro, aléjate de mí, soy un hombre pecador. Como Pablo, miserable hombre de mí. Pero han confiado en Cristo. Son personas que tienen segura esa seguridad, pero no porque hay algo seguro en ellos, sino porque es seguro lo que ha hecho Cristo. En ese sentido es que nosotros estábamos contentos. Mire, si nosotros tuviéramos que tener la seguridad de usted, de mantener la ley, ¿cuánto podría caminar usted sin tener un pensamiento? O si sabiendo hacer lo bueno no lo hace. ¿Cuánto tiempo podría estar seguro en usted mismo? Seguro estamos en la mano del Señor, que dice que ninguno de los que le dio el Padre al Hijo los va a perder. Esa es mi seguridad, confiar en Él. Entonces, eso es importante que podamos entender. Los creyentes entonces pueden estar seguros, estamos viendo en el punto número 1, de su salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué se fundamenta? ¿En qué se basa la seguridad? La fe verdadera. Bueno, se basa en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo y en el Evangelio. ¿Ahora termina ahí? No, ellos van a vivir una vida, vamos a decir, una vida nueva, una vida de obediencia por el poder del Espíritu Santo, por ese nuevo pacto. Yo daré un corazón nuevo, le infundiré de dentro para que hagan, caminen mi estatuto, anden mis leyes. Él pondrá el querer hacer, pero usted es responsable de su salvación, de caminar y de andar por un resultado que usted ha nacido nuevo. Entonces, amado, ¿la seguridad de la salvación es posible? Sí, es posible. Usted puede estar seguro. Yo he hablado con muchas personas, a veces, no voy a decir nombres porque todos cuando por ahí hablan conmigo, yo nunca digo nombre ni nada. Pero es así, ella ha hablado a lo largo como 2 o 3 personas más o menos. Y hay personas que por ahí tienen mucho conocimiento. Yo he visto que tienen mucho conocimiento, saben el Evangelio y conocen, vamos a decir, muchas doctrinas, incluso más de lo que he adoctrinado yo a otras personas. Pero no tienen la seguridad de la salvación. Digo porque yo he hablado con personas, no con una, con varias, y no tenían la seguridad. Y conocían muchísimo el Evangelio, todo, pero bien el Evangelio, sabían la justificación. Y otras personas le habían dicho, bueno, de que ciertas cosas que le habían probado, vamos a ver por qué podemos estar seguros de la salvación. No es porque muchos dicen, estás dando fruto, estás haciendo esto, estas preguntas, no. ¿Por qué está seguro usted? Porque tiene fe en Jesucristo y en el Evangelio. Y si usted ha nacido de nuevo, si ha sido su tierra, su corazón preparado y ha entrado la palabra de Dios y ha echado a raíz, que es Cristo que vino a echar a raíz de ahí, y de Cristo empieza a salir ese, aunque brote apenita, con el correr del tiempo
va a empezar a crecer y va a dar frutos, porque está el Señor Jesucristo. ¿Qué va a producir en eso? Dice el punto número 1, para que usted no sea avergonzada. Usted tiene una esperanza, pero no es como las otras que perecerá. Usted tiene una esperanza que no va a ser avergonzada. ¿Por qué? Porque fíjese que el Señor Jesucristo dice, el que me ama, guarda mi mandamiento. Entonces, 1 Juan 2:3 dice, y por esto sabemos que hemos llegado a conocerlo. Conocerlo, tener una relación. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, alejados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Pero los cristianos, fíjese que dice, y por esto sabemos que hemos llegado a conocerlo. Porque tenemos una relación. ¿Usted tiene una relación? ¿Usted lo conoce? Bueno, sigue diciendo Juan, si guardamos sus mandamientos. ¿Quiere saber usted si de verdad le conoce? ¿Quiere saber si al final de su jornada cristiana, cuando muera, o aquellos que dicen que son cristianos, le conocieron? Bueno, es si guardan los mandamientos del Señor. El Señor dice, alejados de mí no os conozco. Y acá Juan dice, hemos llegado a conocer porque guardamos sus mandamientos. Voy a aclarar algo lo que el texto no dice. ¿Está? De 1 Juan 2, versículo 3. El texto nunca está diciendo que nosotros le llegamos a conocer por guardar sus mandamientos. Amado, eso sería salvación por obras. Estaríamos dando vuelta a todo. ¿Sí? ¿Lo explico, no? Bueno. 1 Juan 2, 3. Y por esto sabemos que hemos llegado a conocerlo si guardamos sus mandamientos. ¿Qué parecería decir el texto? Y por esto sabemos que hemos llegado a conocerlo si guardamos sus mandamientos. Pareciera decir que lo llegamos a conocer si usted guarda sus mandamientos, entonces usted va a estar salvo. No es así, eso es salvación por obra. No está diciendo Juan eso, se estaría contradiciendo, vamos a decir, aplicando la regla de la hermenéutica, o vamos a decir esa que vimos también de las escrituras, ¿se acuerda? La analogía de la fe, las escrituras se interpretan a sí mismos. No sería, porque sería ahí en contra de todo lo que dice las escrituras, la justificación por la sola fe y todo, bueno, ¿no? Entonces no está diciendo la salvación esto, que lo conocemos y guardamos sus mandamientos. No es así. Nosotros le conocemos, ya que tenemos una relación de verdad a Él, de verdad tenemos, vamos a decir, esa relación. Y sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque ahora dentro de nosotros tenemos ese deseo, tenemos ese anhelo que Él mismo puso adentro de nosotros, que no es, vamos a decir, por una presión. Veo que alguien dice, tenés que hacer esto y usted se siente como obligado, en lo que sea, si tiene padre, un hijo, o en un trabajo, o lo que sea. Pero en este caso no, el corazón quiere contento hacer las cosas para el Señor. Y esa es una evidencia segura que la persona ha sido nacida de nuevo, es un regenerado. Nadie tiene que estar diciendo hacer estas cosas para el Señor. Él mismo quiere hacer cosas, ayudar a otros en el ministerio, en lo que sea. Siempre ayuda. Todos trabajamos en el reino de Dios. Uno hace el pozo, quizás parece que está haciendo más fuerza, el otro saca la tierra, el otro trae agüita. Todos están trabajando en la viña, el otro está recogiendo los frutos. Todos tienen una ocupación, pero están contentos. Todos lo hacen con alegría. Tanto comamos y bebamos, se hace para la gloria de Él. Entonces sabemos que lo conocemos y estamos andando en lo que Él ha mandado que hagamos, ¿no? Entonces no nos miramos en nuestra propia fe para ver si, vamos a decir, si estamos haciendo algo para el Señor. No, es que vemos, ¿cómo podríamos decir? El poder de Él que opera en nosotros, como dice Pedro, para que nosotros podamos andar. Él es el que hace. Y vemos el fruto ese por una fe que Él ha puesto adentro de nosotros. Y eso nos hace a nosotros, cuando usted está más seguro de su salvación, se fundamenta, crece un poco más la fe que le ha dado y eso lo va a mover. Si usted no está así, como que estoy seguro, no creo que lo vaya a activar a hacer muchas cosas. Es como una persona que está viviendo en una casa que no es de él. Y si no es de la casa, dice, ¿por qué no hacen las cosas? No, porque no es mi casa. ¿Para qué la casa? Si un día yo me veo ahí. Pero si usted está, vamos a decir que está en las mansiones celestiales y sabe que va a ir y estas cosas son perecederas, van a ser pasadas por fuego, ¿para qué va a estar echando raíz acá?
No, usted está trabajando para el Señor para ver, para las almas que el Señor no sabemos quién son, predicar, ayudar a los santos, edificar a otros, ¿eh? En ese sentido, que cada uno ministre como el Señor le ha dado, porque lo hacemos contentos, guardamos sus mandamientos. Acá, bueno, mandar sus mandamientos no significa que usted está queriendo guardar punto por punto los 10 mandamientos. Todo lo que el Señor dijo, amar al próximo, ayudarlo, todo lo que sea, cosas, está dentro de nosotros. ¿Eh? Y usted tiene paz, y usted es un cristiano, no es un vana confianza, usted no es un hipócrita, uno es uno que cree por un tiempo. ¿Quién es? Usted no es alguien que se engaña a sí mismo. ¿Sabe por qué no se engaña? Porque está confiado en Jesucristo. En Romanos 5.1 dice que por lo tanto ya aquellos que fueron justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Escuche bien, usted tiene paz, esa ausencia de guerra, eso. El hombre está enemistado con Dios. Pero ¿sabe por qué usted tiene seguridad de salvación? Porque usted tiene paz. ¿Sabe por qué tiene paz? Porque Él le dijo, la paz os dejo, no es como la del mundo. Un cristiano puede acostarse seguro en su almohada, estar donde esté, de que sabe de que si él muere va a la presencia del Señor. Puede confiar totalmente. No está ahí. ¿Vieron esas flores cuando estaban enamorados? Que decía, me quiere, no me quiere, no me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, no me quiere, no me quiere. ¿Te acuerdas de esas personas que decían así? Estaban confiando a ver qué decía. Usted no está, me quiere, no me quiere. Pierdo la salvación o no pierdo la salvación. Usted tiene paz en su mente. Esto es subjetivo, es en la mente de usted lo que estamos hablando. Acuérdese del progreso de peregrino cuando está en el castillo de la duda, con el otro persona en el gigante de desesperación. ¿Usted cree que es algo real? No, ese castillo de la duda es mismamente de cristiano, que él ha dudado de la palabra de Dios y se quedó en su mente atrapado con la duda. Si usted ha leído La Guerra Santa de John Bushan, había unos personajes que se llamaban duditativos. Eran los que venían a atacar que no me acuerdo, al capitán Fe y otros más. Pero si usted ha confiado en el Señor Jesucristo, dice que tenemos paz. Paz primero para con Dios. ¿Y por qué? Por medio de la fe. Dice, y por esta gracia en la que estamos firmes. Usted está firme, está parado y está fundamentado sobre la roca. ¿Por qué? Porque tenemos esta esperanza de la gloria de Dios que nos ha prometido. Entonces así, no es como la promesa cuando una persona le dice, ahora no sé, pero en mi época se daba la mano. Quizás para ustedes esto no tenga ningún sentido. En mi época eso tenía un sentido, estrecharse la mano. Era algo que hacían los hombres. Hoy no se hacen más, se golpean los dedos, no sé qué cosas así raras. Pero cuando vos estrechabas la mano, confiabas. ¿Usted confiaba en eso? O en un escribano que le firme. Pero dice acá que tenemos la palabra de Dios, más segura, como ancla firme. No, tienen que creer en eso. Tienen que empezar a creer. Salir de si están estancados ahí, y muchas veces, ¿sabe por qué se lo digo? Porque su vida cristiana, usted va a ser salvo, usted va a ser con poca fe, pronto a coger, y estoy seguro que va a llegar. Pero usted no va a hacer mucho para el reino así, porque no confía, o sea, no está muy seguro. Y usted no le hace las cosas para que el Señor dice, estoy seguro, y eso que hacen las cosas porque quiere estar primero, para que los demás lo vean, que está primero. No es eso. Usted lo hace porque de verdad ama las cosas del Señor. Está pronto ahí a ver qué hay para hacer, porque lo ama en ese sentido. Nunca vieron a los chiquitos cuando... Yo no tengo hijos, no tenemos hijos, pero nunca vieron a esos chiquitos que están, aunque de una forma moralmente adoctrinados bien, y dicen, papá, quiero hacer algo, papá, ¿en qué puedo ayudar? Bueno, los que han tenido un padre, yo no lo tuve. Mi papá no lo tuve, no sé ni quién es, se fue. Pero yo he visto que hay padres que educan bien a sus hijos, le ayudan a la camita, papá, te alcanzo con esto, aquello, y la mamá le ayuda a cocinar las cosas. Usted como un hijo de Dios siempre va a estar atento a que su padre lo que quiere hacer. Entonces es importante, si usted cree de verdad y ama de verdad, vamos a decir, va a querer fortalecerse en la fe. En eso tenemos paz nosotros. ¿Por qué? Porque acuérdense, creemos en la justificación, no en nosotros, no en nuestra propia justicia, sino en la justicia que nos fue dada. Y eso es a través del sacrificio que
el domingo pasado vimos el estado de gracia que estamos nosotros, pero son aquellos que están en el estado de gracia, vamos a decir, aquellos que fuimos puestos, injertados ahí en esta gracia, o en Cristo, vamos a decir, en el Señor Jesucristo, estamos firmes en ese estado de gracia. Fuimos salvados por gracia. ¿De qué era? ¿Se acuerda de ese estado de gracia? Bueno, que fuimos salvados vamos a decir, el estado de ira, de condenación, y fuimos trasladados al reino de la luz, ahora, el Señor Jesucristo. ¿Por causa de quién? De la obra y los méritos de Cristo. Y nos apropiamos, ¿por qué? Por medio de la fe, no por algún mérito mío que yo haya hecho. Y por eso que confiamos nosotros. ¿En qué? En lo que Él ha prometido. Y en eso estamos fundamentados, amados. Vamos a pasar al punto número 2. Esta certeza no es una mera persuasión conjetural y probable, fundada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, también en la evidencia también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu en las cuales se le hacen promesas y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, como fruto suyo, mantiene el corazón humilde y santo. Está descansando, ¿no? Vamos a ir por el punto número 2. Esta seguridad infalible. Bueno, acá está la seguridad infalible del cristiano. Si usted lee en su punto, ahí el punto 2 dice, no es algo conjetural, una conjetura que tiene la persona, ¿no? En algo que él ha creído, sino que, vamos a decir, la persona, o el cristiano, tiene fundada la esperanza en una esperanza falible, que puede fallar, significa, sino infalible, que no falla, que es segura. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, si quiere anotar, en la misma confesión te lo responde. Está basada en la sangre de Cristo, el derramamiento de la sangre para perdón de pecados. En ese sentido. Recuerden el himno que cantamos un rato, que dice, ¿quién me puede dar perdón? Sí, ¿no? Bueno, es así. La sangre de Cristo, o sea, la que nos puede dar, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y Cristo derramó la sangre por nuestros pecados, murió y resucitó. Entonces, es importante, nosotros confiamos en eso. Usted no es como en el Antiguo Testamento que cada rato tenía, pequé, me voy a hacer matar un corderito de nuevo. Y cada vez estaba así corriendo, dudando. No, fue hecho una sola vez el sacrificio, una vez y para siempre, Hebreos 10, hasta el versículo 10. Entonces que está basado en eso, en lo que Cristo ha hecho, lo que mismo Jesucristo ha hecho. Y en eso, en la seguridad esa que nosotros estamos confiados. Él nos ha mostrado, nos ha manifestado en esa seguridad de salvación en la que tenemos nosotros ahora, basada en nuestra fe. Y infalible, ¿por qué? Infalible porque vas a decir, no. Es una expresión para poder decir, no me acuerdo si viene de qué palabra viene, no sé si viene, no sé si era del latín, no lo sé de qué, pero infalible vendría a ser así, como que no falla, no hay engaño en sí mismo, vamos a decir, no puede fallar. ¿Vieron cuando usted tira, no sé si han practicado arquería o tirado con armas de fuego? Bueno, cuando usted tira un tiro al blanco puede fallar, es falible, puede equivocarse, errar, pero esto es infalible, no puede fallar. Alguien que da, bueno, la seguridad es infalible, eso es algo que no falla, eso tiene que tranquilizarle a usted. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo sacrificio una vez y para siempre. Entonces, eso, nosotros no podemos alcanzar nunca esa perfección, pero Cristo sí la logró en nuestro lugar, la santidad de obediencia, y también pagó la pena por nosotros. Y hay una seguridad de salvación.
ahora, porque hemos confiado. Usted no puede andar temeroso. Nosotros no tenemos el espíritu del mundo, así como le decía Pablo a Timoteo. Nosotros no estamos así, tenemos que afianzarnos nosotros en ese sentido. La sangre, entonces, y la justicia del Señor Jesucristo son las bases que nosotros fundamentamos, o sea, golpeé para decir, este es nuestro fundamento. ¿Por qué yo estoy parado seguro acá y no estoy parado? ¿Vieron esas fotos que se sacan? Yo vi una vez, yo no me acuerdo dónde, pero no sé en qué parte es porque no conozco mucho, pero hay una persona que se está sacando una foto en un edificio que es de vidrio y abajo usted ve abajo y están así. Y se quieren reír, ¿vieron? Así. Y ustedes lo ven duro, ¿no lo vieron? Es un edificio de cristal y ustedes lo ven, están parados en un cristal. Y abajo, si te caes, nada. Cae el cuerpo y el alma va quedando ya ahí arriba. Sí, yo caigo ahí. Sí. Y usted lo ve, está así. Como que se quiere quedar seguro, pero usted ve en la cara que no están seguros. Usted puede estar seguro así. ¿Por qué? Ha construido sobre la roca. No como esa persona que está segura así, pero no está tan segura. Usted se da cuenta, pero usted está seguro. Él ha prometido eso. Entonces, eso es lo que tenemos, ese favor, esa gracia que Dios nos ha otorgado a nosotros. Nosotros estamos presentados a Él perfectos y santos. ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley, Él fue el perfecto, Él fue el santo, y por Él nos ha imputado su justicia. Lea Hebreo capítulo 10, yo diría del 1 al 10 o al 14 en adelante. Y entonces, solo entonces, usted va a poder entender que va a empezar a trabajar, va a entender que fue apartado por Él y va a empezar a trabajar porque Dios no es que lo apartó y ve a esa persona que compran algo, yo qué sé, cualquier cosa, un libro, algo, lo pone ahí y nunca lo lee. No, tiene un uso. Dios lo va a usar para algo. Entonces, si usted dice, no, me compré y me dejó como un vaso para la vidriera, no, tiene un uso. Dios lo usará para alguna cosa. Pero entonces va a entender que Dios lo apartó. Pero usted, porque confía en la sangre y en la justicia del Señor Jesucristo, en la obra que Él le ha hecho. Y esa es nuestra base de seguridad. Ahora, ¿qué otra cosa hay? Bueno, la obra del Espíritu Santo. Hay una obra interna, dice la confesión ahí, la evidencia de la obra. Acuérdense, el Evangelio también es importante. Podríamos decir que hay, ¿cómo poder explicar? La iglesia con un evaluarte de la verdad, ¿no? Pero podríamos decir, ¿vieron esas cámaras para sacar fotos que tienen como tres patitas, así, ¿cómo se llama? Sí, trípode. Bueno, y ahí se basa algo que vos mirás, ¿no? ¡Ay! Una araña. ¡Ay! Perdón, me bajó una araña. Por lo menos no grité. Perdón, se bajó una araña del techo. Qué miedo. Estaba diciendo, veo el dudo de ella. El Señor no dudo, la araña sí. La evidencia interna entonces del Espíritu Santo. Esto es importante que podamos entender. La primera obra que hace el Espíritu Santo, ¿qué es? Darnos convicción de pecado, de juicio, todo eso. Por medio de la ley, mostrarnos y después nos muestra la promesa en el Espíritu Santo. Esa obra interna está en el Espíritu Santo. ¿Ha pasado con eso con usted? ¿El Espíritu Santo ha entrado dentro de usted y le ha mostrado eso? ¿Ha sucedido? Escuche, tiene que tener por lo menos 3 pilares o 3 columnas, vamos a decirla, para estar fundamentados. ¿Cuál sería? Bueno, usted tiene que haber creído en el verdadero evangelio. En el verdadero evangelio, no en otro evangelio. Pablo dice, anatema sea si otro querido en otro evangelio. O en otra parte, eso dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6, creo que al 9. Y en otra parte, creo en 2 Corintios 11, por ahí dice que bien se aceptan otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu. ¿Entienden? Hay varios evangelios, hay otro espíritu, hay otro Jesús que lo están predicando. El testigo predica un Jesús diferente, un Jesús que no es Dios. Y hay otro que predican un Jesús que te puede solucionar todas las cosas. Él viene y te arregla, te prospera, te sana, te hace de todo. Pero que lo tenés que, para que te dé eso, vos tenés que aceptarlo en tu corazón, al pobre Jesús.
que Él está ahí golpeando a ver si lo vas a dejar. No es así, usted tiene que golpear la puerta a ver si lo deja el rey entrar a usted. Porque usted se ha arrepentido, ha entendido su condición pecaminosa ante la ley y clama: Señor, ten misericordia de mí, el pecador. Y usted clama. No es que usted le da una oportunidad a Jesús. Ha venido el Espíritu Santo y le ha mostrado su corazón, adentro, las tinieblas y todo, y lo ha llevado a la presencia de Él y verlo al santo de los santos. Bueno, tenga seguridad si usted ha creído en el verdadero Evangelio. Porque si usted ha creído en el verdadero Evangelio, usted no va a dejar de creer en usted mismo. Usted no va a decir esa gente que dice: hay un campeón dentro de usted. No hay ningún campeón dentro de usted. Usted es un débil adentro sí. Usted está muerto en delito y pecado. Entonces, tiene que haber creído en el Evangelio. Otra cosa es las evidencias. Le invitaría a que lea Primera de Juan. La epístola de Primera de Juan nos muestra las evidencias, vamos a decir, de un verdadero cristiano. Hace justicia, no vive una vida de pecado, ama a los hermanos, bueno, todas esas cosas que muestran una evidencia de un resultado de que una persona ha nacido de nuevo. Verdadero evangelio, evidencia de la gracia dentro de nosotros, y el testimonio del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es eso? Vieron que muchas personas, a ver si lo dice acá, dice la confesión, también la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu, las cuales se le hacen promesa, y el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, como fruto suyo mantiene un corazón humilde y santo. Bueno, no sé si acá lo dice, pero a ver, denme un segundo, porque le voy a chequear la confesión, no vaya a ser que yo me esté adelantando algo que no lo dice. Bueno, no sé si lo dice acá, lo dice más adelante, lo voy a decir ahora por las dudas. El testimonio del Espíritu Santo no es que me vino a decir el Espíritu Santo algo a mí en el sueño, o me habló. Esa no es la obra del Espíritu Santo, que vamos a decir que está fundamentada en nosotros, vamos a decir, por algo que hay dentro de nosotros. No es así, escuche. En Romanos 8:16, esto ya lo vimos hace un tiempo, pero el Espíritu Santo le tiene que haber, el Espíritu Santo busca glorificar al Señor Jesucristo. Por supuesto vendrá, y por medio del Evangelio, mostrarle su condición, y después tiene que haber, Él produce, vamos a decir, hacerlo renacer, produce el fe y arrepentimiento para que usted crea, y de ahí en adelante empieza una vida, vamos a decir, apartada, los frutos del Espíritu, que se quiere decir de santidad. Escuche esto. En Romanos 8:16 así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y por qué sabes que sos? No, porque vino y me sopló el Espíritu. ¿Y entonces qué? ¿Nunca escuchaste? Así hace, ¿no? Así hace. ¿Nunca le soplaron así? ¿Ves que le soplan así en la frente? ¿En serio? Y le dicen que no, que recibe el Espíritu. ¿Cómo recibe el Espíritu? No, no sucede así. Dice, entonces no, me lo dijo el Espíritu. Me voy a frenar un poco para que se pueda entender esto. Cuando se está hablando de eso, el Espíritu mismo da testimonio a nosotros. Primera de Juan también dice que si nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón nos acusa, mayor es Dios. Cuando el Espíritu Santo es, vamos a decir, o el abogado, el paracleto, a esto los cristianos, acuérdense el contexto de Romanos 8, ya empieza a hablar de los cristianos, que andan la vida en el Espíritu, no según la carne. Entonces a los cristianos, él está hablando esto, en el contexto, que el alma del cristiano, o que es un cristiano, aunque él tiene vida nueva, por supuesto todavía hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y ambos, vamos a decir, se oponen entre sí para que no hagan cada uno de las cosas que quiere, que dice Gálatas 5, 16, 17, ¿no? Pero cuando eso ataca al alma, ¿te acuerdas la Guerra Santa de John Bunyan, que llamaba, la ciudad se llamaba Alma Humana, y los diabolianos querían atacar? Vamos por el capítulo 52 ya, en el canal. Pero el alma es atacada y acusada, Satanás también viene, y el pecado, y nos asedia, y nos acusan, y a veces la ley, ay, no puedo andar en total, y empieza todas esas luchas dentro de la persona.
¿Seré un hijo de Dios? ¿Seré una hija de Dios? No veo muchas virtudes de la mujer virtuosa dentro mío que aparece acá. ¿Seré un hombre de Dios, como dice acá, que debo santificar mi hogar y amar a mi esposa como a mí mismo, y la mujer respetar a mi marido? Yo no, a veces me cuesta eso. Cuando vengan esas luchas, o lo que sea, o el pecado que tenga, recuerde esto, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuándo es? Bueno, el Espíritu Santo es el paracleto, o sería el abogado, el que, vamos a decir, que tenemos nosotros acá, ahora. Jesucristo se fue, intercede allá, pero tenemos a su Santo Espíritu. Creo que Romanos 8:9 dice, si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces esta seguridad no es para que lo que dicen, no, el Espíritu me habló. No es así que el Espíritu me habló. Es que Jesucristo, vamos a decir, es el Espíritu Santo, cuando usted se sienta asediado, escuche bien esto, por favor, se lo pido, porque para que usted tenga una almohada en su conciencia, porque esto es algo que sucede internamente dentro de los cristianos. Acuérdese, el Espíritu Santo le va a hacer recordar a usted que usted ha confiado en el Evangelio, porque el Evangelio no es para una vez, es para todas las veces, toda nuestra vida, porque es por fe y para fe. Y cuando tenga esa lucha, acuérdese, vaya a la palabra de Dios como cristiano y diga, en el castillo de la duda, tenía la llave acá adentro, me la había olvidado, voy a salir de esta duda que tengo. ¿De dónde salía? De su propia mente, que había quedado atrapado. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo, ¿qué le dice? Bueno, le hace recordar a las Escrituras y le dice, ¿eres salvo por la ley? No. ¿Quién cumplió la ley por ti? Cristo. Y entonces usted va a tener tranquilidad de que Jesucristo, el Padre no le va a venir a pedir otra cuenta, Él ya se la está pagada y está saldada, Él quitó el pecado, lo tiró a lo profundo del mar. Entonces el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, o a nuestra mente, y nos muestra y nos capacita para que andemos la vida cristiana. Para que yo diga, bueno, estoy tranquilo, entonces me quedo acá porque ya está, Dios ya fui salvo. No, eso usted lo capacita ahora para andar con más fuerza, lo afianza más para que usted empiece a caminar mejor. ¿Por qué? Porque sabe que la vida cristiana que usted va a vivir es porque Cristo anda adentro de usted. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, eso es el Espíritu. Yo no le digo que usted no me voy a poner a hablar lo que redactaron la confesión acá, porque fueron varios, ¿no? No eran carismáticos como los de acá, los de ahora, estos extremistas que vemos, pero no me voy a profundizar en eso. Pero yo creo que la correcta interpretación sería así. Nosotros no creemos una revelación extra que me viene a decir el Espíritu en sueño, o me viene a hablar en lenguas extrañas, o alguien... No, el Espíritu Santo por medio de las Escrituras. Y en Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él también vosotros habiendo vivido la palabra de verdad y el Evangelio de Cristo de salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Escuche, hay mucho para hablar acá. Pero cuando nosotros, oído, acuérdense, la tierra fue plantada y aquellos que oyeron y entendieron, dijo Cristo. Bueno, acá también, oído el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, ese es el Evangelio, que nos muestra ser salvos de la ira de Dios, del juicio de Dios, y creí. Y entonces fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Un sellar, vamos a decir, adjudicar. Cuando tiene un sello, le ponía la imagen de algo, ¿sí? Bueno, escuche bien lo que voy a decir. Cuando usted fue sellado, aparte de que fue apartado, Dios dice mío, significa esto. El Espíritu Santo sella, yo no tengo nada acá, ¿vio? Pero nosotros fuimos apartados. Porque dice, fue sellado en la frente. No es así. ¿Sabe? No se olvide de esto. Sellar significa poner la imagen. El Espíritu Santo puso la imagen de Cristo en usted, porque para eso fue, dice Romanos 8, 29 y 30. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en usted. Eso es sellado. ¿Ahora entiende? Cuando el Espíritu Santo le da testimonio. Usted ve en su vida que, aunque no puede ser lo que usted quiere ser, usted puede mirar para atrás, como digo siempre, y decir, aquí no soy el que era antes. ¿Usted ve eso? Esas gracias de Dios operando en su vida. La gente ve, che, no sos más como el de antes. ¿Por qué no te juntás con nosotros?
sigue teniendo esas mismas amistades sin juzgarlas. Si las tiene, predíquele, como hacía Cristo. Pero si usted sigue estando en las mismas cosas, es muy posible que no fue sellado, que la imagen de Cristo no está en usted. Esto debería atormentarlo a usted, si no ha sido. Y si ha sido así, si tiene testimonio y usted ha sido confirmado y tiene, bueno, entonces afiáncese y sigue y afírmese y ayude a otros más, porque está seguro, tiene la plena seguridad en su alma, que fuimos apartados, que somos la posesión de Él, adquirida. ¿Por quién? Por Cristo. Fuimos separados por Él. Separado, ¿sabe qué quiere decir? Apartado del mundo. Eso es santo. Dios lo apartó. Agios o agiosune. Apartado. Pero yo todavía lo veo con esos lugares de antes. Fue apartado, de verdad, fue sellado, o sea, la imagen de Cristo. Somos herederos de Cristo. Nos compró. Tenemos seguridad en ese sentido. Entonces, la seguridad. Vamos a empezar por el punto número 3. De un segundo. No es por nada de nosotros, aprendimos el número 2, ¿no? Lo que hizo Cristo, la sangre de Cristo, el testimonio del Espíritu Santo. Punto número 3. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitados por el Espíritu para conocer las cosas que les son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarlas sin una revelación extraordinaria. Acá estaba la parte que estaba explicando hace un rato. Sin una revelación extraordinaria, por el uso adecuado de los medios, y por eso es el deber de cada uno de ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y en gratitud de Dios, y en fuerza y alegría de los deberes de la obediencia, que son frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a la disolución. Bueno, parte de lo que está ahí ya lo hablé casi todo, ¿no? Voy a hablar un poco más sobre esto. Denme un segundo. Ya que lo hablé casi todo, voy a hablar las escrituras. Voy a hablar con Primera de Pedro. ¿Primera de Pedro? Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 3 al 10. Vea lectura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 10. Subtítulo: Partícipe de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Muchas cosas podríamos hablar de acá, pero no estamos haciendo una prédica exegética. Vamos a tocar algunos puntos de acá. ¿Usted es partícipe de la naturaleza divina?
Bueno, voy a aclarar algo lo que no es eso. No significa, vamos a decir que, ¿te acuerdas cuando estuvimos hablando de... Un momento, voy a poner la confesión acá. Cuando estuvimos hablando de la materia de cristología, lo que no significa acá, el partícipe de la naturaleza divina, usted no es un pequeño Cristo, nada de eso, solamente hubo un Cristo. En ese sentido, solamente el Señor Jesucristo fue verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, de una naturaleza, una persona. Usted no participa de la naturaleza divina así, de esa forma. Usted no cree como el mormón que vaya hasta allá al cielo y va a estar... No es así. Entonces, ¿qué es esto? Esto no es eso. Solamente eso el Señor Jesucristo. Esa la divinidad de Él. No creemos que un cristiano tiene la hypostasis, o Él ha sido hypostáticamente, así como Cristo. No sucede. No es que participamos en eso. Eso es importante de entender. Eso sería una herejía decir eso. No es que tenemos, vamos a decir, como el Señor Jesucristo, así la naturaleza humana de Cristo y estamos en la unión del Hijo de Dios. No estamos hablando en ese sentido como Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro acá? La imagen y la semejanza. Bueno, estamos hablando si el Espíritu Santo ha implantado, lo ha regenerado. Usted tiene la vida misma de Dios, o sea, los atributos, o sea, Dios le da como atributos comunicables, le ha puesto, tiene ese principio que ha operado la gracia dentro de usted. La regeneración, vamos a decir, cuando usted está regenerado, en este sentido, participar de la naturaleza divina de Dios, que Jesucristo está siendo formado en usted, eso sería, el nuevo hombre. Eso es lo que participar de la naturaleza. Cristo está en el corazón formando, trabajando de gloria en gloria, usted va ahí muriendo, menguando, y la imagen y semejanza de Cristo va siendo formado en usted. Esa es la naturaleza, empieza a trabajar dentro de nosotros, se empieza a cumplir, se empieza a aplicar el Evangelio dentro de usted. Las promesas que Dios ha dicho que va a hacer en usted, yo pondré, yo haré, para que usted... ¿Está viendo eso? Bueno, eso es lo que sucede. Tiene que tener esta seguridad usted de que está pasando eso. Ahora quiero que entienda esto. Esta seguridad, dice la confesión, que no está basada en la esencia de la fe. Bueno, ¿qué significa esto? En sencillas palabras sería así. Ahora sigo con la primera de Pedro. Pero la seguridad de la salvación no está basada en la esencia de la fe. La fe salvífica, ¿usted creyó en Cristo? Sí, ¿no? Si es cristiano, sí, me supongo, si no, está perdido. Pero si usted ha creído en Jesucristo, usted es salvo. Solo que como primera de Juan, vio que dice que estas cosas escribo, hijito mío, para que sepáis que tenéis salvación. Y mucho de eso aparentemente... Se ve como que Juan está diciendo que muchos no creían, aunque habían creído, parece como que no estaban seguros de eso. Creo que es 1 Juan 5:13, por ahí está el texto. Entonces no pertenece a la esencia de la salvación en el sentido de la fe. No es que, pero yo creí. No, usted puede ser cristiano y usted puede estar mucho tiempo. Bulla estuvo un tiempo largo. Otro, aunque ustedes no lo crean, de los congregacionalistas, uno de los teólogos más grandes que hay, que hubo, que muchos hasta el día de hoy vamos y leemos sus escritos, los que hay, algunos, era el puritano John Owen. John Owen batalló mucho tiempo, vamos a decir, con la seguridad de la salvación. ¿Usted era John Owen? ¿Han leído algo de John Owen? Vos estabas traduciendo un libro, ¿no? De Hebreos, con casi un año traduciéndolo. Y no sé si lo has leído, teología te hace doler la cabeza, de verdad, cada palabra en el griego. Y un hombre así, dudando. ¿Cómo? Bueno, no quiero contar la historia de él, que él fue a escuchar la prédica de uno y predicó justo otro y él entendió eso. Pero ninguno, más le podemos decir que él no fue salvo, estamos segurísimos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Usted también puede estar en ese caso, puede ser un poca fe, pero va a llegar. No estamos diciendo, por eso dice la confesión, esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta el punto verdad que ella no pueda esperar mucho tiempo y luchar con dificultades. Entonces usted puede luchar quizá mucho tiempo,
con usted mismo, porque usted puede seguir viendo ciertos pecados que todavía no lo ha mortificado, pero si usted se afianza en lo que Cristo ha hecho, como dice, creo que Romanos 6 es, Romanos 6, el 11, ¿sabes si me acuerdo? Pero me acordé, me vino a la mente. Romanos 6, 11. Así vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerar no es considerarse usted mismo. La palabra considerar ahí en el griego tiene la connotación, considere lo que Cristo hizo. Está muerto, morí con Cristo, resucité como Cristo resucitó para vida nueva. Considere esto lo que Él ha hecho. Y si usted está en Cristo, esas verdades, esas promesas se están cumpliendo dentro de usted. Entonces, tiene esa naturaleza partícipe, la naturaleza divina, entienda eso, porque no se trata, vamos a decir, de la fe salvífica. Usted ya puede ser salvo si es un cristiano, pero sin embargo, vamos a decir, pueden muchos cristianos tardar mucho tiempo en alcanzar esto, esta seguridad. Ahora voy a explicar la segunda parte del punto número 3. Pero Pablo dice, fíjese, está esta esencia, vamos a decir Pedro, le dice, habiendo oído la grandísima promesa para que para ellos llegase partícipe de la naturaleza divina. Ahora, si usted tiene la naturaleza divina, segunda de Pedro 1.4 estoy, ¿para qué le dio eso, la naturaleza divina? Para hablar en lengua, hacer milagros, cosas así. ¿Para qué? Fíjese el texto, lea el texto. Para ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ven? ¿Tienen la naturaleza divina? Bueno, ¿qué va a producir en usted santidad? No, tengo la naturaleza divina. ¿Así? ¿Tenés la segunda unción? ¿Hablaste en lenguas angelicales? ¿No escuchó eso? No, si usted tiene el Espíritu, ¿sabe qué es? Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Apartarlo. Por supuesto no creemos en el perfeccionismo. Todavía nosotros no estamos glorificados. Todavía no le vimos cara a cara. Y por eso gemimos dentro de nosotros esperando la redención total de nuestros cuerpos cuando por fin nos despojaremos de todo esto que tenemos. Que a veces nos atormenta. ¿Seré cristiano? No seré cristiano. Ahora vamos a ver por qué pasa después en el punto 4 eso. Pero ¿qué sucede? Pero tiene que haber pasado eso. Tiene que haber, porque si tiene esa naturaleza y Él lo selló y Cristo se está, entonces empieza a apartarlo de a poco del mundo. Ya no le gustan las cosas de antes y quizá ama a ciertas personas, familiares, lo que sean, gente que tenía, pero ahora los ama porque quiere estar con ellos, quieren que sean salvos. ¿Me acuerda de ese himno que dice mansión gloriosa? Y hay una parte que dice amigo mío. Y él dice que quiere que esté con él allá. Pero ella no está con ellos. Él está diciendo, ven amigo conmigo, ven conmigo a estos lugares. Como cristiano, él iba caminando y otros que estaban ahí. Pero usted ya no participa con ellos. Se duele, porque a usted los conoció una vez en las carnes, ya no los conoce más. Y ellos tampoco ustedes lo conocen. Hay una distancia. Como el rico está allá en el fuego y el otro lado, usted está allá, separado. Son dos abismos, aunque pueden estar en el mismo lugar. No hay comunión, no hay coinonía. No participa más si tiene la naturaleza de Dios. ¿Y qué dice? Si ha pasado eso, dice Pedro, entonces sí, poniendo toda diligencia. Y ahí sí, usted al tener eso, ¿qué va a poder hacer? Bueno, añadí a vuestra fe. Yo creí en Cristo, nada más. No, dice Pedro. Pedro de alguna forma está diciendo que estamos unidos a Cristo, todo esto está unido, como un ramo de uva, pero hay, vamos a decir, en estas virtudes un ascenso. Fíjese, a lo largo de toda nuestra vida. Añadid, escucha, es responsabilidad de usted. Pero yo creí, ya está. No, añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio paciencia, la paciencia piedad, y así sigue diciendo todas estas cosas nos tenemos que encargar. ¿Por qué? Dice Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos sin el fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede?
Se asusta por el ruido del parlante, es porque es chiquito. Entonces, ¿qué sucede? Escuche bien, porque cuando hablamos de la seguridad de salvación, ¿sabe qué dice? Ustedes son los siempre salvos. ¿Sabe qué produce eso de ustedes? Que la persona no haga nada. No, todo lo contrario, amado. Si usted está segura de salvación, ¿sabe qué va a producir? ¿Qué va a producir? Frutos. Lo dice Pedro, porque vas a decir, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no un poquito, abundar, no dejarán de estar ociosos. Amado, si usted ha creído, está todo el tiempo en las cosas del Señor. Creo que la palabra corandeo, dice, o sea, una persona, creo la palabra corandeo es la palabra, una persona que está ahí en la presencia continua del Señor, en los mandamientos del Señor, y hace esas cosas para glorificar al Señor. ¿Sabe qué significa estar en Cristo? Nosotros estamos bajo esta casa, yo estoy acá, pero cuando me salgo me voy al trabajo, ¿qué pasa? Ya no estoy más. Estar en Cristo está todo el tiempo. Eso es estar. No estoy un ratito y lo voy a visitar y me vengo. Estamos unidos. Estamos unidos. Él vino a hacer morada en nosotros. Entonces, no nos dejará estar ociosos. Yo creo que un libro que se llama de Thomas Boston, me acuerdo, se llama, uno de los primeros libros que leí, se llama Remedios Preciosos contra las artimañas de Satanás. Y digan, denle un tiempito de ocio a Satanás. Atrévese a dárselo. Dele 5 minutitos, de lo que sea, hasta las cosas lícitas que puede tener, un juego, lo que sea. Y Satanás va a decir, 5 minutitos más no hace mal. Y usted después de la semana o al mes, porque no tiene problema esperar 5 minutitos más, no pasa nada. Te lo mereces después de todo lo que has hecho. Y no vas a estar todo el día leyendo la Biblia, hablando. ¿Para qué me enseñás a esto si esto nunca, siempre está en la misma? No, edificate vos, muchos libros para vos. Y así, escúchese, él es astuto. Y le va robando el tiempo que Dios le ha dado. Y de a poco. Pero si usted está en las cosas del Señor, no dejará de estar ocioso y sin fruto. En cuanto al conocimiento del Dios, es algo activo, pone la mano en el arado. Ya va a haber un tiempo para descansar toda la eternidad. Hoy es donde tenemos que estar acá. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeré jamás. Escucha, hermano, nos manda las escrituras mismas, no la confesión. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos manda ¿qué? A que aseguremos nuestra vocación, aseguremos nuestra elección, que fuimos llamados. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, afiánzese y crea, porque si hace eso, usted va a empezar más y más y más. ¿Por qué mucha gente no habla de Cristo? Yo digo, ¿por qué no hablan o no predican? Y yo creo que Spurgeon decía otros más. Dice, dudaría que sea salvo la persona, que no da. Como decía que era Spurgeon, es como un hambriento diciendo dónde halló el pan al otro. Usted por supuesto va a querer que esa persona no se vaya al infierno si tiene el Espíritu Santo, porque tiene el Evangelio dentro de usted mismo. Entonces es importante, eso es el propósito, vamos a decir, que viene hablando Pedro ahí. ¿Cuál es? De darnos, ser partícipe de la naturaleza divina para apartarnos de las cosas del mundo. Esta parte de la confesión, fíjese en la parte de la 3, que dice, sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios. Bueno, nosotros no necesitamos ninguna revelación extraordinaria, que me lo ha dicho. ¿Se acuerdan cuando empezamos toda esta serie y estuvimos viendo de las escrituras? Y creo que es en el capítulo número 1 y es el punto número... yo lo tenía anotado para no olvidármelo. No, pero lo voy a tener que buscar en mi mente, si no es así. No, lo voy a tener que buscar en mi mente. Vamos a ver si no me falla. Punto 6, capítulo 1, punto 6 de las escrituras, más o menos me lo acuerdo. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida están expresamente expuestos y contenidas en las Santas Escrituras.
la cual en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu ni por tradiciones de hombre. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de aquellas cosas que están reveladas en la palabra. Y algunas, bueno, después sigue hablando de un punto que lo vamos a tocar en el capítulo número 22 de la adoración pública. Pero no necesitamos revelaciones extraordinarias, o sea, ya está todo escrito, está todo cerrado, no que el Señor me dijo. No, ¿qué hace el Espíritu Santo? Toma de lo suyo, de lo que ya ha sido escrito. Yo tenía un apunte por acá, pero no me acuerdo si lo tengo por acá. Sí. Lo que toma él es lo que ya, no sé si vamos a decir, la palabra sería ilumina nuestras mentes, lo que ya ha sido revelado en su palabra. No hay nuevas revelaciones que viene a darme él. No hay ninguna nueva teología que surge. No, él nos ilumina la mente, nos abre el entendimiento, volvemos en sí y podemos empezar de a poco, como ese ciego que empezó a ver. Podemos entender las escrituras. ¿Ha pasado eso con usted? Empieza a entender cosas que no entendía nada, se asombra, siente gozo. Bueno, eso, nosotros pasa eso. ¿Y qué sucede? Bueno, su fe y su seguridad se va incrementando. Va a pasar por muchas cosas, por el pantano de desaliento, cuando usted se va a ver, así este pecador sucede así, esto sucede en mi mente, lo que le pasaba a Pablo acá, esto allá, pero Pablo fíjese que él hizo esto y peleó la buena batalla. Él confiaba y usted va a empezar a crecer. Amado, hay más gozo en ustedes viendo una película, una serie y sus sentimientos fluyen y lloran que cuando lee la palabra de Dios y usted ve el drama, usted ve su propia vida ahí. Y no llora por una telenovela, llora porque usted ve lo que la Biblia le describe que es usted. Y cuando ve la película se siente gozo, pero acá siente el gozo del Señor porque ve la salvación que Dios le ha dado. Tiene que suceder eso. Nosotros no somos, vamos a decir, parcos. Tenemos sentimientos, pero sentimientos inclinados para el Señor. Y eso va a hacer que nosotros sintamos gozo y alegría y nos fortalezcamos en el Señor. Y eso va a producir, amado, un resultado de obediencia y de frutos. Porque estamos afianzados en la seguridad que Él nos ha prometido. Y esto es importante, que estemos creciendo. No me da el tiempo, yo tenía preparado casi bastante para hablar de lo que dice Pedro acá, pero voy a pasar porque me queda el punto número 4 para dar. Pero estar asegurado, tener la seguridad de la salvación, acuerde de esto. Si usted tiene la seguridad infalible, o sea, ¿por qué? Porque está persuadido de lo que Cristo hizo, la sangre, que Él derramando perdón de pecado, el Espíritu Santo que le da testimonio, la evidencia de la gracia en su vida, eso va a producir fruto en su vida. La ortodoxia o el conocimiento va a producir ortopraxis, una vida cristiana. Si usted no dice, pero esa persona dice, no, la doctrina, mucha doctrina, y no quieren saber nada, ¿no? Hoy que le había predicado a uno, dijo, ¿se puede hablar en lengua en el grupo? Dijo, ¿vio? Y entonces, ¿qué sucede? Va a producir frutos, ¿pero por qué? Frutos porque usted está, ¿qué? Se ha fortalecido, ha crecido, no va a estar ocioso como dicen muchos, sino que usted va a estar animado y usted va a animar a otros. Vamos adelante. ¿Se acuerdan cuando Cristiano iba a un lado y estaban durmiendo? ¿Y qué hacen acá? Un poquito más, dice, seguían durmiendo. Se habían quedado, no, dice, despertar. Nuestra salvación está más segura de cuando hemos creído. No sabemos la hora que vamos a morir. Estamos agradecidos por lo que hizo el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra vida. Y por ese agradecimiento, nosotros que queremos ahora contentos servir. Tenemos la garantía, la seguridad ahora infalible por lo que Cristo ha hecho. Primera de Juan 5.13 entonces dice que esas cosas he escrito para que sepáis que tenés vida eterna, para que creáis en el Hijo del Hombre. Bueno, sigue hablando. Pero Juan de alguna forma
presuponíamos decir que no tenían esa seguridad, pero también nos los deja. Y mire, son hijos, ustedes son cristianos y creyeron en Cristo, ya está. No, no es así. Primero de Juan muestra, aunque él está atacando a los gnósticos, no se trata de repetir una afirmación con mi boca. Creo en Cristo, sí, y después vuelve al mundo. No, no es así. Él muestra ciertas marcas distintivas que caracterizan a un verdadero cristiano que de verdad creíste en Cristo. ¿Creíste en Cristo? Sí, pero pará, Cristo dijo que si me mamás, guardar mis mandamientos. Eso también dijo Cristo. No solamente creer en un Cristo histórico, sino todo lo que ha enseñado. Cristo te ha dicho que eres un pecador, Cristo te dice que hay un juicio, todo aquel que no le cree viene a condenación. Todo eso también dijo Cristo. ¿Crees en eso, en Cristo, lo que ha dicho? Toda su persona, lo que enseñó, su vida, todo eso que tiene esa implicación. ¿Sí? Bueno, entonces ¿qué? Tenés vida eterna. Cuando él dice tenés vida eterna es porque tiene vida eterna. ¿Se puede entender? Estar seguro. No es que tiene que estar dudando. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted no tiene el espíritu del mundo, que anda por ahí dudando, ¿a qué? Quizás mañana. No, usted está seguro. ¿Por qué? Porque dijo, ¿para qué nos dio el Espíritu de Dios? Para que sepamos. El Espíritu de Dios nos muestra, nos ilumina, nos revela lo que está escrito. Y nosotros, si tenemos esa fe, vamos a afianzar y vamos a creer. Todo lo que nos ha concedido. La parte de la confesión que leí de las Escrituras que decía que todo lo concerniente a la salvación, Dios nos ha dejado revelado. Por eso creo que Deuteronomio 29 dice que algunas cosas Él se las ha dejado junto para Él, ¿no? Pero todo lo que usted necesita saber para su vida, cómo ser salvo, cómo andar una vida cristiana, todo lo que está ahí ha sido revelado. Nos dejó a la ciega el Señor. Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en Él, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Él nos ha dado, ¿bien se acuerda esperanzados? Bueno, la esperanza que nos llene de todo gozo y paz para creer, para que abundéis en la esperanza, por el poder. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Él nos infunde, nos da esa esperanza, pero no en nosotros, en la palabra de Dios. Mire, lo voy a dar hacia el final, pero lo voy a dar por acá. ¿Se acuerda con la parte donde, yo no me acuerdo bien, cuando Cristiano estaba por pasar el mar, ¿te acuerdas que estaba por morir en la parte? Y estaba con esperanzado, ellos tenían que cruzar el mar, y en una parte estaba peregrino y que estaban pasando por el mar. Él estaba por morir, en ese sentido, tenía que morir. Pero ¿qué sucede en la alegoría? Empezó a hundirse, se le va que estaba angustiado. ¿Por qué? Acuérdense que anteriormente le dijo a Apolón, nos volveremos a encontrar, le dijo. Y había llegado ese momento. Volvió. ¿A dónde sucede esto? En la mente subjetiva del cristiano. Empieza a dudar. Y fíjese lo que pasaba. Los espíritus malos, y seducía sus palabras, y esperanzaba, le costaba mucho mantener la cabeza de su hermano. Se estaban hundiendo sin el mar, los dos. Estaban muriendo. Para ir con el Señor tenés que morir. ¿Y qué pasaba? Esto no lo va a encontrar en la película de Progresia Peregrina, esto lo va a encontrar en el texto, vamos a decir, de Bunyan totalmente, ni siquiera en la versión con dibujito. Fíjese, por tanto, a Esperanzado le costaba mucho mantener la cabeza a su hermano por encima de su agua, y a veces se hundía mucho, y otras veces después de un rato surgía otra vez medio muerto, y Esperanzado también se esforzaba por consolarle diciendo, hermano, veo la puerta, y a los hombres están allí, a la espera de recibirlo. Pero Cristiano respondía, te esperan a ti. Tú has tenido esperanza desde que te conozco. Y tú también, le dijo él a Cristiano. Ah, hermano, respondió, seguro que si yo fuese recto, él ahora acudiría a ayudarme. Pero por mis pecados que he traído hasta esta trampa y me ha abandonado. Entonces le dijo esperanzado, hermano mío,
¿Te has olvidado del texto que dice del malo? Porque no tienen congojas por su muerte, por su vigor está eterno. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y estos problemas y angustias se experimentan en estas aguas no son una señal de que Dios te ha abandonado, sino que ha sido enviada para probarte, para ver si traes a tu mente lo que has recibido hasta aquí de su bondad y vives de él en su angustia. Entonces viene el sueño que Cristiano estuvo reflexionando un rato, a la cual esperanzado añadió estas palabras: ten buen ánimo, Jesucristo te hace sano. Y Cristiano dijo en alta voz: oh, les veo otra vez. Y me dije: cuando pases por las aguas ya estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Entonces ambos cobraron ánimo y el enemigo quedó después de esto quieto como una piedra hasta que los dos hubieron cruzado. ¿Se acuerdan de esa parte? Cuando él se está hundiendo dice: los pecados que cometí incluso siendo cristiano, no voy a ser salvo, estoy seguro. Pero esperanzado de lo que había dentro, se empezó a afianzar las promesas. El Señor te dijo que te había prometido: vas a morir, yo voy a estar, afírmate, confía. Y él cobró ánimo, no se afió en nada de él mismo. Dios le había prometido. Acuérdense lo que es la parte de la confesión: la esperanza de ellos perecerá, pero la de ellos no, es segura, es segura. Ahora se acuerdan de vana confianza, de vana confianza, y el otro era ignorancia. Fíjese lo que dice más adelante, antes que termine, una hoja antes. Y mientras estaba mirando todo, ella había entrado al reino, estaba el Señor ahí, Jesucristo, en la alegoría. Pero dice: y mientras estaba mirando todas estas cosas, giré mi cabeza para mirar atrás y vi a ignorancia llegar al lado del río. Pero lo pasó pronto y con la mitad de dificultad que los otros habían tenido. ¿Por qué? Sucedió que allí estaba un tal vana esperanza. Era un barquero y con su barco le ayudó a cruzar él, a los otros, y ascendió la colina. Bueno, el asunto que pasó en todo eso, dice. Y golpeó la puerta y fíjate, dice, y le pregunta: ¿de dónde viniste? ¿Qué tienes? Y él respondió: he comido y he bebido en la presencia del rey. Y él ha enseñado en nuestras calles. Entonces le dijeron su certificado para poder ir a llevárselo al rey. Entonces buscó su seno, pero y ya le había advertido Cristiano, no sé si han leído el relato. Dice: pero tú no has confiado en ti mismo, el Señor te va a pedir certificado. No, dice, ¿no tienes ninguno? Pero el hombre no respondió nada. Entonces le dijeron al rey, pero él no acudió a verle, sino ordenó a 2 seres resplandecientes que condujeran a la ciudad de Cristiano y a Esperanzado, que salieran, tomaran a ignorancia, los mismos que lo hicieron entrar, fueron y lo agarraron a ignorancia y la atasen de pies y manos y se lo llevaron. Entonces le tomaron y le llevaron por el aire hasta la puerta que vi al lado de la colina y le situaron allá. Y entonces vi que había un camino hacia el infierno, incluso desde la puerta del cielo, al igual desde la ciudad de destrucción. Será una alegoría, dice usted. La Biblia muestra que hay personas que están vanamente engañadas en sí mismos, creyendo que hacen cosas, que han profesado una vida en Jesucristo, y a lo largo del camino se van a encontrar cuando tengan que estar allá. ¿Por qué te he dejado de entrar acá? ¿Qué has hecho? Y muchas personas están confiadas en lo que ellos han hecho y en sus obras. Amado, que no nos suceda así. Y si usted está algún día cerca de la muerte, acuérdese, el Señor lo ha prometido: estaré contigo cuando pase por las aguas. Punto número 4 para cerrar. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser de diversas maneras: zarandeada, disminuida e interrumpida como la negligencia de conservarla, o por caer en algún pecado especial que hiciera conciencia y contrita el espíritu por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarle Dios la luz de su rostro, permitiendo aún que a los que le temen que caminen en tinieblas no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan disminuidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo, de los hermanos, y de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales mediante la operación del Espíritu esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, por los cuales mientras tanto los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Bueno, es largo el texto, vamos a dar un poco. O sea, entonces, ¿qué habla? De los verdaderos creyentes, acá, ahora, ¿no? De esta seguridad que es variable.
nosotros quisiéramos que sea firme, ¿no? Porque cuando dices, bueno, nosotros tenemos seguridad y siempre firme. ¿Vieron esas personas que ya son muy extremistas y usted le pregunta, no sé cómo decirle, son, bueno, de otras denominaciones? Y usted le pregunta y no escuchó y dice, ¿cómo está? ¡En victoria! ¿Usted no escuchó que dice así? Y bueno, están siempre como que confiados, no sé qué confían, pero para nosotros no es así. Nosotros estamos confiando en lo que Cristo hizo, en la obra que Cristo hizo. Pero a pesar de eso, nuestra confianza es variable. ¿Por qué? Bueno, porque a veces somos sacudidos. ¿Mm? Como Pedro. Pedro, fíjese, estaba muy confiado, pero en sí mismo. Y en un momento Satanás lo pidió y lo zarandeó. Pero ¿para qué era? ¿Para qué? Para que todo ese orgullo que está ahí se fuera. Cuando creo que pero Pablo también, hablando creo que de sí mismo, dice que conozco a un hombre para que no se catara, le mandó un aguijón. ¿Por qué? Porque para que no se enorgulleciera. Entonces, esa seguridad a veces es zarandeada. Puede ser que a veces nosotros empezamos a confiar. Vieron que mucho tiempo, muchas personas están mucho tiempo en un momento y dicen, bueno, ya hice bastante, voy a descansar un poquito. ¿Se acuerda cuando lo que pasó a Cristiano, que se fue a descansar un poquito y se le olvidó el rollo? Y no le había hecho nada, solo un poco. Bueno, ¿qué puede llevarlos derivarlos a veces a eso? Por caer en algún pecado y en su propia conciencia y pueden perder el gozo de la salvación. No se pierde la salvación, ¿está? Usted puede perder el gozo que tenía y puede venir, caerse quizás, aunque muchos no creen en la depresión, pero la persona puede ponerse triste, quizás. ¿Por qué? Por él mismo, por haber pecado contra Dios Santo, por haber contritado el Espíritu Santo. Esas tentaciones pueden venir a veces de golpe, no premeditadas. Entonces, acuérdense, en el Salmo 51 usted lo ve a David, que David va a estar diciendo que él había pecado contra Dios mismo. En el Salmo 32 lo ve a él que se está arrepintiendo. No siempre fue la vida de David en ascendencia, pero usted sabe que llegó Sansón y muchos de esos. Lo ven ahí que nunca podemos ver, el Espíritu Santo dejó en claro que aunque fueron, de alguna forma están en el capítulo 11 de Hebreos, ustedes consideren su vida, y no fue, vamos a decir, totalmente recta, fue variable, fue llegando, pero llegaron ellos, ¿no? Ahora, cuando hay estas clases de pecado, eso, acuérdense cuando vimos del arrepentimiento en el capítulo número 15, versículo número, no, creo que es punto 4, 15.4, dice así, escuche, si usted es cristiano o cristiana, esta seguridad puede variar, ¿sí? Variar. Pero si usted cae en ciertos pecados, acuérdese, usted no se arrepiente solamente cuando es cristiano y no cree solamente como cristiano, sino que a lo largo de la vida va, vamos a decir, renovando continuamente. Fíjese, voy a leer del arrepentimiento para vida y salvación, capítulo número 15. Punto 4, la continuidad del arrepentimiento. Puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Bueno, entonces la confesión o la Biblia misma nos dice de que nuestra seguridad a veces puede ser zarandeada. Porque por algún pecado que pueda venir a nuestra conciencia, puede venir el Espíritu Santo, el testimonio de algún hermano o hermana, y puede retirarle a Dios el rostro. Hay personas que pueden llegar hasta decir, ¿cómo puedo explicar? Está mal decir esto, porque como no siento la presencia de Dios, como que no siente ese gozo y esa alegría que tiene siempre, que sabe que el Señor está, que tiene con Él, el Espíritu. No estoy hablando de algo carismático ni nada de eso, lejos de mí de estar diciendo eso. Pero él siente ese amor, siente el gozo del Espíritu Santo. Y si peca dice, devuélveme el gozo de mi salvación. No dice, devuélveme la salvación. Devuélveme el gozo que he perdido por incurrir en esto, Señor. Él se lamenta. No es como flexible que no siente nada. No, él se lamenta.
Pero Él tiene asegurada esa salvación, solo que en esta vida lamentablemente no es una vida constantemente, aunque vamos para el cielo, si morimos, pero no siempre vamos a decir es así, a veces hay subidas y bajadas. Ahora, ¿por qué? Es por la negligencia que puede tener un cristiano, y acá, aunque estamos seguros en que en las manos de Dios, nosotros debemos ser responsables, porque en la negligencia, el pecado, la tentación, pueden llevarnos a estar quizá un tiempo, y Dios nos puede dejar un tiempo hasta que aprendamos. Usted puede estar mucho tiempo, quizás, y Dios, no hablo de entregarlo como hace algunos, pero dejarlos ahí. Entonces es importante que nosotros no pase eso con nosotros. Voy a cerrar con algo. Hay un catecismo, que no es el nuestro, el bautista, pero lo voy a decir porque de dónde está sacado y me gusta el punto número 1. Se llama Catecismo de Heidelberg. Domingo 1, pregunta 1. Dice así este catecismo. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Respuesta: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas estas cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Algún día le voy a dar, cuando termine otro catecismo. ¿Ves? ¿Cuál es su consuelo en la vida esta? Dice el catecismo este. ¿Está confiado en usted? ¿Está seguro en usted? Miren lo que decían estos cristianos, estas confesiones históricas, estos catecismos históricos. ¿En qué confiaba su cuerpo? ¿En qué confía su espíritu? Tanto en esta vida o si usted va a morir. Que usted no es de usted, sino que de Cristo, que Él le ha comprado con su propia sangre, que libró del poder del diablo, del poder del pecado, por su sangre, que Él lo guarda, lo está guardando, no que anda usted a la ciega, habiendo a ver si se equivoca y pierde la salvación como hipocresía, y el otro que se cayeron por un abismo. No, yo te enseñaré el camino por el que debes andar. El Señor te va llevando así. ¿Usted cree que un pastor se sienta ahí? Nada, Él está cuidando a cada una de ellas, está protegido. Usted tiene que aprender a estar así, seguro en el Señor, que Él le ha dado vida eterna. Entonces, confíe, afiáncese, y cuando vengan esos mares y esas turbulencias, y que usted deje de mirar al Señor y como Pedro, y se hunda en sus dudas, en sus preocupaciones, en el pecado, y en lo que sea, acuérdese que es mayor aquel que le ha dado la promesa, que cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Vamos a orar, amados. Amado Padre, venimos al trono de la gracia para estar orando, Señor, y le agradecemos, Señor, porque hemos podido participar, Señor, de este servicio. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad, Señor, de la salvación, de la gracia, Señor, por medio de los medios, Señor Jesucristo, Señor, por la gracia, Señor, que usted está operando, Señor, dentro de nosotros, transformando nuestras vidas, Señor, por el testimonio del Espíritu Santo que nos confirma que Cristo está siendo formado dentro de nosotros, y aunque nosotros, Señor, no somos todavía lo que tenemos que ser, Señor, sabemos que miramos para atrás, Señor, y vemos, Señor, que hemos abandonado la ciudad de destrucción, Señor, y vamos camino a la ciudad celestial. Y en ese camino, Señor, vamos con otros hermanos y otras hermanas que van también ahí. Y aunque todos que vamos en ese peregrinar no somos perfectos, pero aún así nos soportamos y aún nos vamos porque tenemos la esperanza de un día de llegar a ser como Cristo. Y entonces, Señor, nos afianzamos en eso. Denos la fuerza, Señor, para estar
llegando y avanzando porque hemos confiado, Señor, en que usted nos ha prometido, usted nos ha dado esa seguridad como ancla, Señor, para que estemos seguros y en la roca que es nuestra salvación. Como siempre decimos, amén. Amén.